Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque hoy nos regala este día hermoso y maravilloso para compartirlo, para sobre todo impartirte una palabra ahí donde estás, siéntate, ponte cómoda, cómodo para que recibas esta pequeña enseñanza que meditaba en esta palabra que el Espíritu Santo me daba sabiduría de comprender, este rema como tal. Pero ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome, dirigiéndome para transmitir la palabra en espíritu y en verdad. Amén. Yo estaba meditando que muchas veces nosotros, si lo hemos hablado y lo hemos predicado muchísimas veces, hemos visto el defecto que tuvo Moisés, la falla que tuvo el gran líder, un hombre que realmente nos enseña a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, pero nos deja una reflexión que mientras que luchaba en el desierto y quería y anhelaba la tierra prometida con aquel pueblo tan grande, no entró. Y muchas veces hemos predicado y hablado sobre este tema porque realmente fue algo muy impactante que nos enseña a nosotros realmente lo que es perseverar, pero entrar también, porque él perseveró, él hizo todo lo que realmente Dios le dijo, pero ya lo último realmente él no entra a la tierra prometida. Y siempre hemos hablado de esa parte, pero yo hacía como quien dice un espacio de lo que aprendí, que nadie había hablado de la forma o nadie habla de la manera de que este hombre respeta el no de Dios. Moisés, una de las personas de gran orgullo y de gran bendición que podemos tener en la Biblia, porque realmente nos demostró a nosotros que nunca se trató de lo que Dios le iba a dar, sino realmente de la relación y del amor que le tenía a Dios. Porque pudo aceptar por tantos años en un desierto un pueblo que realmente este pueblo lo llevó a la ira, lo llevó a la molestia, lo llevó a la rabia, porque este pueblo era murmurón, quejón, todo lo que podemos imaginarnos, este pueblo de Israel lo era. Y vemos aquí que a pesar de que él cae en desobediencia ante los ojos de Dios, porque Dios le habla y le dice, háblale a la roca, y él lo golpea en ese momento. Y ahí es cuando Dios se disgusta con él porque no hizo como realmente Dios lo esperaba. Y cuando tú ves esta parte, Dios le dice, no entrarás a la tierra prometida, no vas a entrar. O sea, por lo que tanto luchaste con este pueblo, no entrarás. Y él no entra no porque realmente él fue desobediente nada más, sino que el pueblo lo provocó a que él perdiera su bendición. Y es por eso que nosotros debemos de cuidarnos, porque realmente un pueblo nos puede llevar a nosotros no recibir lo que realmente luchamos, esperamos y perseveramos. Pero nunca se trató en la vida de Moisés de lo que Dios le iba a entregar o la promesa que Dios tenía para él. Siempre se trató de demostrarnos a través de la palabra del amor que él le tuvo a Dios y le respeto, porque realmente hoy en día vemos a una generación que cuando Dios le dice un no, que cuando Dios le dice no te voy a entregar ese hombre, o no te voy a entregar esa casa, o no te voy a entregar esa mujer, o no te voy a entregar ese hijo, o no te voy a entregar esa bendición, no te voy a entregar lo que realmente te prometí y lo que realmente te dije que te iba a dar, inmediatamente se salen de la iglesia, inmediatamente se retiran, inmediatamente ya no quiero nada. Ahí es donde el no de Dios, tú vas a ver si de realmente tú amas a Dios o estabas con Dios cuando realmente era por la bendición, o era por el milagro, o era por conveniencia, o era porque realmente querías lo que Dios te diera, o porque sí lo amaba. Moisés nos demuestra que respetó el no de Dios, no entró a la tierra, no recibió el milagro, no entró a lo que tanto luchó y que le costó también, pero aún así él se queda tranquilo y respetó la voz de Dios, porque nunca se trató del milagro, sino de tener a Dios en su vida. Y esa es la generación que Dios está buscando, una generación que realmente entienda y comprenda que esto no se trata de milagro y de bendición o de promesa, sino de tener a Dios en tu vida, de tener su voz, de verle su rostro, de procurar ese rostro, de procurar esa intimidad, de procurar de tener una vida continua con ese Dios maravilloso que realmente que podemos tener como Padre. Voy a leértelo rapidito porque esto está en Deuteronomio capítulo 30, verso 23
al 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en aquel tiempo le rogué al Señor, oh Señor, soberano, a mí tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en los cielos, en la tierra, que pueda hacer estas cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre este asunto, pero sube a la cima del monte de Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerza, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán y le dará como oposición de toda la tierra que ahora ves sobre ti. ¿Qué, qué amor, qué amor nos demuestra este hombre como líder hacia Dios? Qué hombre tan fiel le demuestra a Dios fidelidad, amor, demuestra muchísimas cosas. Porque mira, primero él recibe un castigo de parte de Dios por el pueblo, porque el pueblo fue el que lo llevó a él a la molestia. Porque la Biblia dice que el hombre más manso era Moisés. El hombre más manso era Moisés. Pero aún así vemos que él, este pueblo lo provocó a la ira. Y es por eso que nosotros debemos cuidarnos. Porque por otras personas nosotros podemos terminar mal delante de la persona, de la presencia de Dios, quise decir. Pero este no es el tema. El tema es que aún así él le ruega a Dios para él ver la tierra que tanto él luchó. Mira, yo te digo algo, da sentimiento porque tú dices, sí, Moisés le está pidiendo a Dios para ver una tierra, pero tú sabes lo que está en un desierto con un pueblo pasando cosas, pasando una y otra, y una y otra, y una y otra. Y cuando ya está cerca para entrar a la tierra, inmediatamente que Dios te diga que no. Entonces, lo que en ese momento le tocó a Moisés fue nada más verla, pero no disfrutarla. Fue nada más ver lo que él por un momento tanto deseó para entrar con el pueblo. Y en ese momento le ruega a Dios para ver si él podía verla, para ver si él podía entrar. Y Dios le dice en ese momento que ya no le tome más, el que no me hables más del asunto. En la Reina Valera le dice, no me hables más del asunto. O sea, es un no rotundo que te estoy diciendo, no, Moisés, no recibirás ese milagro, no recibirás esa bendición, no recibirás por lo que tanto me rogaste y por lo que tanto luchaste. O sea, no fue fácil escuchar ese no de Dios, que Dios nos habla muchas veces y nos dice un no sí. Pero vemos aquí es la actitud, el comportamiento de una persona que realmente, que a pesar que luchó, que perseveró, que era una promesa, era un milagro, era algo que tanto esperaba, aún así Dios le dice un no y él no se le va de la presencia de Dios, él no se pone rebelde. Él no se pone en ese momento con actitudes de rebelión ante la presencia de Dios, porque es que nunca se trató de lo que él iba a recibir, siempre se trató, era de que él quería tener a Dios como amigo, de tener la presencia de Dios continuamente. O sea, el amor que él le tenía a Dios sobrepasó lo que era un milagro, lo que era una bendición, lo que era una promesa. Y es lo que quiero hacerte entender en tu vida, que el amor que tú sientas por Dios sobrepase lo que Dios te vaya a entregar, lo que Dios te vaya a dar, porque el día de mañana, si Dios te dice un no,
eso no te va a mover de irte de la iglesia. Eso no te va a mover de quejarte y decirle Dios es injusto. Eso no te va a mover a decir Dios es malo. Eso no te va a mover a irte contra el mismo Dios. Si Dios te dice un no, tú puedes hacer como Moisés, decir, sabes que no me importa, Señor, porque yo estoy aquí no por lo que tú me ibas a dar, no por lo que tú me prometiste, no por lo que tanto yo lloré en oración para que me entregara, sino que se trataba y se trata es de tenerte, es de tener mi amistad contigo. Cuando tú ves esta actitud de Moisés, nos enseña tanto y habla muchísimo de él. Y vemos que no sería fácil en ese momento preparar a Josué y hacerle entender que ya era el que iba a entrar a la tierra y que él era el que se iba a disfrutar, lo que por un momento él tanto luchó. O sea, vemos aquí que no es fácil la posición de Moisés y lo que Moisés experimentaba cuando Dios le dijo un no. Pero vemos más la acción de un hombre que habla mucho de él, porque realmente ya este hombre no podría tener envidia en su corazón jamás, porque no era fácil de decirle a Josué, yo no voy a recibir esa bendición, pero tú sí. Y realmente Dios me dijo a mí un no, pero quiere que tú sí la recibas. Y inmediatamente vemos aquí que tenía que tener un corazón hermoso y maravilloso para preparar a uno de sus discípulos, vamos a decirlo así, uno de sus valientes, para que entrara y agarrara y se disfrutara lo que él no se pudo disfrutar y lo que él no pudo, que tanto anheló. Entonces vemos aquí una persona que tenía un corazón maravilloso para poder ver que otro recibiera lo que él no pudo recibir. Y aparte aceptar un no de Dios y no irse y no ponerse rebelde ante la presencia de Dios. Y esa es la generación que Dios está buscando. Este es el tipo de hombre y de mujer que Dios está buscando para su reino. Gente que tenga un corazón preparado para ver la bendición de otros, aunque ellos todavía no vean su bendición. Gente que tenga su corazón preparado para ver que otro entra a la tierra prometida, aunque tú no entres o aunque tú no puedas entrar. Gente que esté preparado para ver que otro prospera y que otro se casa y que otro ve las bendiciones y que otro sí surge, pero que tú todavía no surjas. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde tú le demuestres a Dios que no se trata de lo que Dios te pueda dar, sino de tenerlo a Él, del amor que le puedes demostrar a Dios cuando Dios te dice un no, cuando Dios te dice no quiero, cuando Dios te dice te lo impido, cuando Dios te dice, sabes que eso no es lo que yo ahora te voy a dar, eso no es lo que yo quiero entregarte, porque realmente ahí es donde tú le demuestras a Dios si lo amas, si lo quieres, si de verdad estás por interés o estás por deseos de una promesa o porque lo quieres y porque quieres contemplarlo. Eso habló demasiado de Moisés. Cuando yo venía meditando en esta palabra, yo decía, Señor, definitivamente hemos hablado millones de veces que Moisés no entró porque Moisés tenía un mal carácter, porque Moisés tuvo esto, porque Moisés hizo lo incorrecto, pero nadie se atreve a entender que no se trataba de lo que le ibas a entregar a Moisés, sino que habla mucho de lo que Moisés demuestra hacia el amor hacia ti, porque realmente aceptar un no de Dios no es fácil. Aceptar un no de Dios no es fácil. Que Dios diga un no rotundo y no quiero que me hables más del asunto y no quiero que me digas más de ese asunto y no quiero que me llores más del asunto y no quiero que me estés diciendo nada del asunto. O sea, y aceptar ese no y esa actitud de Dios y tú aceptarla y tener ese comportamiento de decirle a Dios, ¿sabes qué? No importa. Yo acepto tu no, voy con toda contigo, porque no se trata de lo que me vas a entregar, se trata de tenerte, se trata de que no quiero perderte, se trata de que yo me quedaré aquí aunque tú me digas que no. Entonces hay una generación que realmente cuando Dios no le da o cuando Dios realmente no le demuestra o cuando Dios no le da la bendición, o cuando Dios en ese momento le dice un no o cuando sienten un silencio de Dios,
ya tú los ves murmurando, quejándose que esto, que lo otro, yo me voy porque estoy cansada, no, porque yo trabajo para Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, y empiezan a sacarle las cosas a Dios. Imagínate que Moisés le dice, pero yo duré tantos años con ese pueblo, le trabajé a ese pueblo para ti, hice esto, hice lo otro, y tú me vienes a decir a mí un no, Dios, porque tú eres malo, eres injusto, te aprovechaste de mí. No, Moisés no dijo nada de eso. Moisés tuvo una actitud de lealtad hacia Dios tan grande. Y esa es la generación que Dios está buscando, una generación de lealtad, una generación que lo ame, una generación que no nada más le diga, Señor, yo te amo, sino que le demuestre con acciones, con comportamiento ante su presencia, que cuando todo esté saliendo mal y a otro Dios le esté bendiciendo, lo esté casando, le esté ayudando, le esté proveyendo y tú no lo estés teniendo, pero estás viendo que otro sí lo está recibiendo de parte de Dios, que eso no te genere envidia, que eso no te genere rabia, que eso no te genere incomodidad, sino que te sientas como Moisés cuando iba a preparar a Josué para que recibiera la tierra prometida. ¿Cuánta gente realmente le demuestran a Dios que no están preparados porque la envidia por dentro están sintiéndose incomodidad porque el otro sí está recibiendo, porque el otro sí está surgiendo, porque el otro sí está avanzando, porque el otro está recibiendo lo que tanto ella anheló, que era casarse, o él casarse? Mira, no sé, lo cierto es cuando un no de Dios es donde nosotros le vamos a tener que demostrar de qué estamos hechos, de qué estás hecha, si realmente de amor hacia Dios o de conveniencia hacia Dios. Ahí es donde tú le demuestras a Dios. Ahí es donde tú le demuestras a Dios. Yo quiero dar una pequeña testimonio que yo experimenté. Hubo un tiempo, porque hay momentos donde Dios permite como quitarte la promesa, quitarte lo que por tanto tiempo tú has querido y has anhelado. Y yo recuerdo que a mí me entregaron una profecía. Y me entregaron una profecía y la profecía no era voz de Dios. Y pasaron como 3 meses y esos 3 meses Dios no apareció por ningún lado a decirme que eso no había sido Él. Pero yo sí tenía la duda que esa voz no era de mi Dios. Pero como no tenía la confirmación de Dios, pasaron 3 meses y 3 meses al punto que ya yo estaba creyendo que lo que me estaban diciendo era verdad. Llegó un momento que me turbé, lloré, le dije, Dios, por favor, dime qué está pasando, dime si esto es verdad, dime si esto es verdad, dime, Dios. Después de 3 meses yo recuerdo que el Señor me habló a las 3 de la mañana, y me dijo, abre tu diario que tú tienes conmigo. Cuando yo abrí mi diario, yo empecé a ver tantas cosas que Dios me había hablado a mí con fecha y hora que yo tengo anotado allí. Y me empecé a ver y empecé a leer y a leer. Y le dije, sí, yo estoy leyendo todo esto, pero esto va en contra de lo que a mí me dijeron. Y Dios me dijo, ¿cuándo yo te dije a ti que borraras todo eso en tu vida? Porque eso fue lo que yo te prometí. Y ese día sentí tanta paz, tranquilidad. Entendí que la profecía que me habían entregado era mentira, que era mal lo que me habían dicho. Y desde ahí entendí que la voz de Dios es tan importante en nuestras vidas. Y la voz del hombre trae tanta confusión, tantas cosas. Y por eso fue que Dios me dijo, ponle a tu canal de YouTube voz de Dios y no de hombre. Porque la voz de Dios siempre va a traernos la paz, la seguridad, la certeza. Pero la voz del enemigo siempre nos va a confundir, nos va a traer tristeza, confusión. Mira, eso era una turbación que yo tenía por 3 meses en silencio porque estaba esperando la respuesta de Dios. Pero tú sabes que fue todo lo que realmente Dios permitió en esos 3 meses. Que a pesar de que en esos 3 meses yo creía que yo no iba a recibir lo que Él tanto me había prometido en ese diario,
y que por tanto tiempo yo había luchado por eso, el Espíritu de Dios me dijo, nunca se trató de lo que te dijeron y de lo que yo permití de que permitió que te dijeran mal, o sea, la profecía mala. Me dijo, ¿por qué, mi Daddy? Porque yo quería ver tu actitud y tu comportamiento, aunque tú vieras que yo te estaba diciendo supuestamente un no en tu vida. Y me pasó como a Abraham cuando tuvo que subir a entregar a su hijo en ese momento, porque lo que estaba entregando, que era un no supuestamente de Dios, que el diablo estaba disfrazado en esse momento con una voz extraña. Yo recuerdo que inmediatamente el Espíritu de Dios me hizo entender, me llevó a la historia de Abraham y me dijo, cuando Abraham subió al monte a entregar a su hijo, a su único hijo, él sintió que estaba en ese momento entregando algo tan importante y estaba siendo probado delante de Dios de una manera impresionante. Y hay momentos donde nosotros vamos a subir como Abraham y vamos a estar dispuestos a entregar lo que realmente nos duele y que es un sacrificio grande. Pero ahí mismo Dios va a probar para ver cómo tú te comportas, viendo escuchar a Dios un no y diciéndote en ese momento, dame lo que más te duele. Cuando en ese momento Dios me dice, Abraham, yo le dije no cuando yo vi que Abraham estaba dispuesto a darme lo que tanto le dolía. Y cuando tú ves ese comportamiento y esa actitud de Abraham, era un comportamiento de fidelidad, de que tenía confianza ante Dios, que no se trataba de lo que más le dolía a él, era de querer complacer a su padre. No era una persona que tenía a Dios por conveniencia o por un milagro, tenía a Dios porque realmente lo amaba. Entonces yo cuando fui aprobada en ese momento de parte de Dios fue porque realmente Él vio que durante 3 meses yo no le renegué a pesar de que me dijo supuestamente un no de parte de esa profecía, por lo que me estaba quitando, que yo había luchado y que yo había orado por tanto tiempo por eso. Y entonces el Señor me dijo, nunca se trató de lo que realmente estaba pidiendo, siempre se trató de tu comportamiento durante 3 meses. Y no te respondí durante 3 meses porque yo quería ver tu actitud, yo quería ver tu comportamiento, porque somos muy rápidos de decir, Dios mío, como tú no me diste, porque yo tengo tanto tiempo, porque yo tengo tantos años, y yo vengo orando, y yo vengo ayunando, y yo vengo haciendo, y yo vengo deshaciendo, y yo vengo esto, y tú no me quieres dar esto, yo me cansé, yo me voy para el mundo, ya yo estoy harta, ya yo estoy esto, ay no, imagínate, no Señor. Ahí es donde nosotros le demostramos a Dios el verdadero amor y de lo que verdaderamente sale de nuestros labios. Porque para muchas veces ante la presencia de Dios le decimos, te amo Dios, tú eres todo para mí, tú esto, tú lo otro. Pero a la hora de la pequeña o de la chiquita, nosotros tenemos que demostrarle con actitud ese te amo a Dios. Esas palabras dulces de miel que le decimos a Dios ante su presencia, que casi le bajamos las estrellas y el cielo al mismo Dios, eso se lo tenemos que demostrar con lealtad, con acción, con comportamiento, que eso tenga un peso. Y en ese momento eso fue lo que le demostró Moisés a Dios. Moisés le está demostrando a Dios, no me vas a entregar nada, no importa, porque es que no se trata de lo que me vas a entregar, se trata de que yo te quiero a ti. Y donde tú estés, y si tú estás conmigo, no importa. O sea, él no se lo dijo con palabras, pero sí se lo dijo con hecho. Y se lo dijo con un hecho de peso, porque realmente que a ti te digan no y que prepares a otro para que entre a la tierra prometida, eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero vemos aquí que a él no le importó lo que él iba a recibir. Él le importó fue que Dios estuviera con él y que realmente pudiera en ese momento disfrutarse siempre a Dios.
Y yo quiero el día de hoy es hablar de una generación que necesita entender que esto no se trata de milagro, esto no se trata de la promesa, esto no se trata de las bendiciones, porque hay momentos donde Dios va a probar tu lealtad, hay momentos donde Dios va a probar qué tan fiel eres tú, y muchas veces te va a pasar como Abraham, te van a quitar la promesa y va Dios a permitir que estás perdiendo o que vas a matar lo que tanto esperes, lo que tanto anhelabas, pero por momentos vas a tener que ver si realmente le está sirviendo a Dios por conveniencia o por amor, porque quieres tenerlo, porque quieres contemplarlo, porque no se trata de lo que Dios te va a entregar, se trata del amor que le tienes hacia Dios. O si no, en ese momento tus actitudes van a ser de actitudes como de niño, como lo hablaba en estos días, infantilmente. Ay, no, ya yo me cansé, todo el tiempo una responsabilidad en la iglesia, todo el tiempo me dicen esto, todo el tiempo me dicen lo otro, en todo te empieza a molestar, empiezas a murmurar, empiezas a quejarte. No, porque imagínate, yo tengo tantos años, yo veo que Dios le da el milagro a todo el mundo y a mí no. Yo veo que fulana ya se casó, yo veo que fulano ya se casó, yo veo que Dios ya le dio la casa a fulana, yo veo que fulano a tal, ya Dios le dio. Y Dios dice, ok, y si a mí no me da la gana de entregarte eso, y si a mí no me da la gana de entregarte lo que yo realmente te prometí, para ver qué tanto es lo que tú, cómo tú vas a accionar, cómo tú te vas a comportar delante de mi presencia. Y ahí es donde yo quiero ver si de verdad tú me amas o de verdad tú me estás sirviendo es porque yo te voy a dar un esposo, o porque yo te voy a una esposa, o porque te voy a dar una casa, o porque te voy a ayudar en la finanza, o porque te voy a sacar el muchacho del hospital, o porque te voy a sacar a la muchachita del valle de la sombra de muerte en el mundo que está en el lesbianismo, en la prostitución. Yo quiero ver tu fidelidad. Cuando tú escuches un no mío, cuando tú de verdad escuches un no mío, porque hay momentos donde Dios te dice, como Abraham, no mates al muchacho, es decir, que la promesa te la devuelven, pero hay momentos donde Dios te dice un no, como a Moisés, y un no rotundo, que te dice un no, que no hay un no vuelta atrás, sino que te va a decir un no y ya, y eso es lo que tú tienes que aceptar. Entonces ahí es donde tú le vas a demostrar a Dios. Cuando yo a las 3 de la mañana ese día que Dios me dice, abre el diario y me dice, lee todo lo que tú escribiste de mi parte. Y cuando yo leí en ese momento todo lo que Dios me había dicho, y Dios me dijo, ¿en qué momento yo te dije a ti que eso yo no lo iba a cumplir? Cuando yo entendí eso, cuando yo escuché eso, yo respiré y volví a sentir la paz y la tranquilidad que por durante 3 meses yo no lo había sentido, porque estaba turbada, porque una voz que no viene de Dios te turba. Entonces, en ese momento yo le dije, Señor, gracias y perdóname, porque por momentos dudé y ya estaba creyendo lo que me dijeron. Perdóname, porque en ese momento yo sí acepté ese no tuyo. ¿Sabes por qué? Porque yo quería demostrarte a ti también, Dios, que realmente no era, Señor, no se trataba de lo que me ibas a entregar o lo que me ibas a dar, sino lo que Dios tú vienes haciendo conmigo, porque yo no podría vivir ya sin tu presencia. No puedo voltearme atrás para dónde me voy a ir si tú no me das o me das o lo que sea. Ya yo no puedo, Señora, que hay un pacto más profundo. Entonces empecé a hablar con la presencia de Dios, empecé a hablar, lloré tanto ese día, hasta las 3 de la mañana estuve en la presencia de Dios. Y yo recuerdo que el Espíritu de Dios me hacía entender qué tan madura estaba llegando yo a la relación con Él, qué madurez había alcanzado con su presencia. Y eso es importante, que nosotros maduremos en la presencia de Dios para que cualquier cosa y que una palabra que Dios nos diga a nuestra vida, y aunque a nosotros no nos parezca, no nos guste, nosotros hayamos madurado y decirle a Dios, no importa, Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de eso, se trata de tenerte. Se trata de que yo esté contigo. Se trata es que tú y yo estemos aquí. El día de hoy yo quiero hacerte entender. Si Dios te dijera un no en lo que tú tanto has soñado y tú has deseado, ¿seguirás con la misma actitud o seguirás rebelde? Si Dios te dice a ti un no ahorita mismo, no te casarás con esa persona que tanto yo anhelo, que tanto tú deseas, que tanto que tú has orado y intercedido. ¿Qué le dirás a Dios? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu actitud? Porque ahí habla la fidelidad y el amor que tú tienes hacia Dios y la madurez que has logrado ante Dios.
Entonces yo quiero que el día de hoy nosotros aprendamos de Moisés, que nunca se trató de lo que Dios le iba a dar, siempre se trató del amor que le tenía a Dios. Igual Abraham, nunca se trató del sacrificio, siempre se trató de demostrarle la confianza y la fidelidad a Dios que él le tenía, y que eso era con hechos, no con palabras. Hay cosas que nosotros tenemos que demostrarle a Dios, no con palabras, no con muchísimas palabrerías, sino con acciones, comportamiento, y hacerle entender a Dios y dejarle muy claro a Dios que estoy dispuesto a todo. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue una persona que le demostró a Dios: estoy dispuesto a entregarte a mi propio hijo y matarlo por el amor que yo siento por ti. Y parece como algo loco, parece como algo injusto, parece como algo tóxico, vamos a decirlo así, pero no, se trataba de que él sí en su corazón tenía esa palabra que dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y esa es la generación que Dios está buscando, que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra fuerza, que a pesar no estemos viendo, a pesar que no vamos a recibir, a pesar que Dios no nos dé nada, no importa, porque no se trata de lo que Dios nos dé, se trata es de lo que nosotros sintamos por ese Dios maravilloso, que nos ama y que siempre sabe lo correcto para nosotros. Recuerda que muchas veces Dios va a permitir un no en tu vida, y ese no puede ser el no de Moisés, o ese no puede ser el no de Abraham. Y la palabra dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El no de Moisés puede ser por tu conducta, por tu actitud. El no de Moisés puede ser porque realmente no estés preparado o preparada para recibir lo que Dios te ha prometido. O el no de Abraham puede ser para que tú le demuestres a Dios que tanto eres lo que deseas y lo que anhelas hacia Él. Hay dos tipos de no de Dios. Un no que no vuelve atrás, que es el no de Moisés. No, no, y no quiero que me hables del asunto. Y hay un no de Abraham, que Dios dice: no mates al muchacho, no mates la promesa, no mates lo que te prometí, no mates lo que tanto anhelas, no mates lo que realmente tienes en tu corazón, no mates lo que amas. El día de hoy no importa el no de Dios, lo que importa es tu actitud. Bendiciones.